Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Buenos días, señores televidentes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Ahora con nuevo horario. Un horario renovado. Renovado, sí. Madrugadores. Para madrugadores. 10 y 30 de la mañana. Espero que los reprises sean a unas horas en que otros grupos de personas nos puedan seguir viendo. Ya buena parte de nuestro público estaba acostumbrado a los horarios de la tarde. Vamos a ver cómo nos va con este nuevo horario en la mañana. Sí, es un ensayo de nueva programación que veremos qué resultados tiene. Como ustedes habrán notado, este canal está dedicando prácticamente todas las mañanas a una serie de programas relacionados con la salud en general y por lo tanto nuestro programa ha sido incluido en este nuevo horario que espero sea del agrado de todos ustedes. Continuando con el programa de hoy, vamos a iniciar una nueva serie de pláticas, de conversaciones con ustedes. Habíamos ya hablado de varios temas que nos habían solicitado y uno de los que más la gente solicita es exactamente sobre la bipolaridad. Y la bipolaridad y la depresión y la ansiedad son temas recurrentes probablemente en este programa, pero creo que vale la pena que le volvamos a hacer. Yo creo que son recurrentes por la frecuencia con que se presentan, con la frecuencia con que vemos este tipo de pacientes y por las consecuencias que producen en el paciente que las padece. Yo creo que hay un interés recurrente, un interés renovado, pero porque cada vez la gente está más consciente de que esta es una patología que tiene que ser tratada, ¿no? Y mientras más conozca el público televidente, pues yo creo que es mucho mejor para inclusive tener mejores resultados en el tratamiento, ¿no? Y el de bipolaridad, sobre todo, porque se ha vuelto un tema que de una manera u otra la gente lo utiliza para distintas cosas y no para la seriedad que representa esta enfermedad. Es una enfermedad psiquiátrica muy seria, con graves consecuencias sobre las vidas de las personas, y se ha convertido en una especie de frecuente término para una serie de cosas. La gente que es un poco cambiante, que tiene una personalidad que unos días están bien, otros días están medio serios, ya es bipolar. O alguien que es demasiado exagerado en alguna cosa, ya es bipolar. Y yo creo que ha perdido pues la verdadera significado de lo que es un trastorno bipolar, ¿no? Sí, yo creo que inclusive se ha hecho un término coloquial, como tú mencionas. Por eso mismo yo creo que vale la pena que en este tipo de programas que son educativos para el público en general, precisemos las cosas y hablemos que sí, uno puede decir es bipolar o no es bipolar, pero eso implica una enfermedad que realmente es complicada, implica un diagnóstico que realmente a veces es muy difícil de hacerlo, e implica un manejo terapéutico que también puede ser muy complicado, ¿no? De manera que decir así alegremente soy bipolar o es bipolar o era bipolar, yo creo que no es muy adecuado. Es cierto, y justamente la intención del programa es poner más o menos una serie de lineamientos para que la gente pueda darse cuenta de qué es exactamente la bipolaridad. Para empezar, es un trastorno del afecto. Nosotros consideramos el término afecto no en el de afectividad, sino del estado anímico de las personas. Este trastorno, el trastorno bipolar, llamado también enfermedad maníaco-depresiva, es un trastorno del afecto. Entonces, lo que se afecta, lo que está alterado, es el estado anímico o afectivo de las personas, las cuales van a fluctuar entre estados de euforia y estados de depresión, en ambos casos pudiendo llegar a ser muy severas. Sí, ahora, evidentemente esta alteración del afecto, o hacia arriba o hacia abajo, afecta básicamente a la conducta del individuo y afecta a buena parte de sus funciones psíquicas. Entonces tampoco, si bien un trastorno del afecto yo creo que cubre todas, lleva a alterarse pues todo el funcionamiento emocional, psíquico de ese individuo, en más o en menos dependiendo de la fase, ¿no? Y esta afectación del aparato psíquico por la fluctuación del estado afectivo tiene consecuencias en las vidas de las personas. Empecemos con lo que es la manía o el estado eufórico. Manía
es sinónimo de un estado de excitación, sobreexcitación del individuo. La persona que está en un estado maníaco, que es el polo de subida del trastorno bipolar, justamente lo que está es sintiendo una enorme alegría, una enorme energía, una menor necesidad de sueño. La velocidad del pensamiento es extremadamente rápido. El juicio con que hacen las cosas, las decisiones se toman con poco juicio, con muchísima velocidad. Y, hablando de velocidad, el pensamiento es extremadamente veloz. El lenguaje de estas personas puede ser una verdadera ensalada de palabras porque no alcanzan a hablar con la misma velocidad con las que el pensamiento se está produciendo. Y entonces pasan de un tema a otro. La distractibilidad es enorme. Esta gente tiene demasiada energía a lo largo del día y en la noche no tiene sueño. Sigue con una agitación que en un momento rompe el contacto con la realidad y llega a la psicosis. Evidentemente, y eso creo que es uno de los serios riesgos de estos episodios maníacos, el romper el contacto con la realidad. Porque claro, pierde el criterio de qué se debe y qué no se debe hacer. Está absolutamente acelerado, ¿no?, en su parte psíquica y en su parte física. Hay alteración del sueño, evidentemente hay esa producción tan rápida de pensamientos que les lleva muchas veces a planes desmesurados, a concepciones absolutamente erráticas, se vuelven muy generosos, muy gastadores. No hay cómo contradecirles, no hay cómo decirles que no está bien lo que están haciendo, porque inclusive pueden ponerse irritables, agresivos. Claro. Entonces, claro, ustedes comprenderán, una persona que está a 200 kilómetros por hora todo el día en la casa, pues no es nada fácil de manejar, no es nada fácil para la familia el tenerlo en esas condiciones. Pero de una u otra manera, para quien está viviendo este episodio, les resulta agradable. O sea, les resulta agradable tener una claridad de pensamiento porque el pensamiento es muy rápido y aparentemente muy claro. Las ideas fluyen con una velocidad extraordinaria. Se siente con una alegría extremada, una especie de amor a la humanidad. Tienen ganas de deshacerse de todas las cosas, de entregarlas a la primera persona que ve. Es decir, es un estado que la persona inicialmente la vive como agradable, pero se va complicando y terminan haciendo una cantidad de cosas sin juicio, de las cuales luego se lamentan terriblemente. Cuando han remitido la fase, por supuesto. Evidentemente se sienten muy bien. Nunca en su vida han estado tan bien como están en ese momento. Todo fluye, todo les sale bien, tienen ideas, son creativos, tratan de hacer un montón de cosas, no se cansan, están todo el tiempo pensando, están todo el tiempo en actividad, hablando, haciendo una u otra cosa u otra. Están, como tú dices, generosos, tan gastadores. Entonces sí, se sienten demasiado bien, al menos en la primera ocasión en que están en estas condiciones. O si primero han pasado por un cuadro depresivo, del cual entiendo ya nos vamos a referir, pues se sienten demasiado bien. Entonces eso, después sí, evidentemente, como quien dice, viene el tomar conciencia de las consecuencias que ha tenido este episodio, y ahí es cuando las cosas se las ve en su realidad y evidentemente se complica la realidad de esas personas, ¿no? Ahora, tenemos que aclarar que puede ser agradable para quien la está viviendo, pero es tremendamente desagradable y desgastante e imposible de manejar para la familia. Es decir, la familia ya no entiende cómo es que este familiar mío no duerme, no come, está todo el tiempo activo, está peleándose con todo el mundo, en definitiva también, porque él es el dueño de la verdad absoluta. Es muy difícil para una familia que pueda manejar a un paciente que está en un estado maníaco. Ahora, esa manía, como decíamos hace un momento, llega a romper con la realidad y se sienten tan extraordinariamente bien que la única explicación que pueden darse muchos de estos pacientes es que son guiados o enviados de Dios y dotados de una claridad extraordinaria para resolver los problemas de la humanidad. Están dotados de la capacidad de resolver los problemas no solamente de la ciudad en la que viven, del país al que pertenecen, sino del mundo entero. Y entonces empiezan a hacer una cantidad de cosas que ya son muy difíciles de manejar. Manejar en casa
es imposible. Y entonces estas personas tienen que ser, en la mayoría de los casos, cuando han llegado al estado de psicosis, tienen que ser hospitalizadas. Sí, no es muy, como tú mencionabas, será muy agradable para el paciente, pero no es nada agradable para la familia. Y más que nada el manejo es tremendamente desgastante, porque no es que la familia puede seguir al mismo ritmo que está el paciente. Exacto. Entonces eso ya complica las actividades de toda la familia. Y sí, yo creo que es una de las enfermedades en las cuales en determinado momento se requiere una internación y se requiere un tratamiento, pues eso dentro de una clínica, ¿no? Ahora habrá casos que quizás inicialmente, si se inicia un tratamiento, a lo mejor se los pueda manejar en casa, si es que hay una buena respuesta a los medicamentos. Pero como tú mencionabas, el momento en que salen de la realidad, pues es difícil el mantenerse en esas condiciones, ¿no? Otra de las complicaciones que pueden darse es una que ya se mencionó, que es el gasto desproporcionado. Es decir, como tienen esta sensación de que todo lo pueden, de que nada es imposible, entonces si tienen una tarjeta de crédito es el peligro absoluto, porque van a comprar cosas para regalarle a la gente y van a comprar cosas totalmente fuera de los presupuestos que tiene esa persona o esa familia. Y luego se ven con graves problemas porque un momento dado van a tener que pagar todas las cosas que han comprado, ¿no? Por supuesto, entonces ahí es cuando ya aterrizan en la realidad, ese es uno de los serios problemas de que muchas veces se ven envueltos. Y claro, la familia es una complicación más. Si terminado, estabilizado el paciente, siguen todas estas otras complicaciones, no es que el problema ha terminado ahí. A nivel laboral se meten en una enorme cantidad de problemas. Empiezan a tener problemas con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, si es a nivel de las universidades, por ejemplo, compañeros, profesores, autoridades, etcétera, etcétera, porque como ellos están tan seguros de ser poseedores de la verdad, entonces no aceptan ninguna regla que venga desde fuera. Y entonces fácilmente entran en problemas de carácter laboral o de carácter estudiantil. No, y además no pueden estar sentados en su escritorio, por así decirlo. Imposible que estén haciendo, concretándose hacer una cosa cuando piensan en 20 y quieren hacer 20 más. Entonces, claro, eso también, el deterioro laboral es muy importante en estos casos. Bien, nos vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Bienvenidos nuevamente. Estamos abordando el tema de la bipolaridad o enfermedad maníaco-depresiva y nos hemos referido a una de las fases de la enfermedad, que es la manía. El otro polo de esta bipolaridad es la depresión. Y la depresión en los bipolares puede ser tremendamente profunda. Generalmente lo más llamativo, lo que más se ha estudiado, lo que más se ha escrito y probablemente que se han hecho incluso películas y libros, etcétera, es sobre la manía. Y durante largo tiempo fue abandonada la parte de depresión. Pero en los últimos tal vez 15 o 20 años se han dedicado a estudiar muchos investigadores la parte depresiva y se dan cuenta de que la parte depresiva es tan o más importante que la maníaca, porque muchos de los bipolares tienen más episodios depresivos que episodios maníacos. Sí, así es, pero igualmente no es que esto sea ningún consuelo, pero podrá ser menos grave, yo no creo que sea menos grave. Yo creo que igualmente complica al paciente y a su familia, evidentemente, porque no es solo que, podemos decir, es una fase lo contrario de la que hemos descrito. Es una fase en la cual, pues sí, hay una baja importante del estado anímico, pero igualmente hay una afectación de todas las funciones psíquicas, hay una afectación de la conducta, del comportamiento,
y del pensamiento. Si en uno teníamos ya inclusive ideas delirantes, pues acá también podemos tener el mismo tipo de sintomatología con evidentemente otro matiz, ¿no? Con otro contenido. Entonces y uno de los serios riesgos son las conductas de atentado contra uno mismo, o sea, las conductas suicidas que se presentan en estos casos de depresión. Es un poco el panorama general de lo que podemos esperar de estos cuadros, ¿no? Claro, la depresión en los bipolares debe ser probablemente muchísimo más dura que las que sufre la gente que nunca ha tenido una manía, porque es haber estado en el cielo y súbitamente o en el transcurso del tiempo estar en el infierno, y muchísimas veces en ese infierno conscientes o arrepentidos de todas las cosas que hicieron con el poco juicio que tenían durante el periodo maníaco. Es decir, el paciente se da cuenta, por ejemplo, que tiene unas cuentas monstruosas en tarjetas de crédito, que por otro lado ha perdido el trabajo y se ha peleado con todo el mundo, que tal vez su familia le ha abandonado. Es decir, hay una complicación de carácter familiar, social, laboral, económico, que agrava el estado depresivo de la fase depresiva de los bipolares. Sí, además, no le pongamos con todas esas cosas, simplemente el hecho de cambiar de estado anímico, pues ya creo que les afecta enormemente. Entonces, claro, como tú dices, de haber estado en el cielo, pasar al inframundo, pero muy hacia abajo, ¿no? Entonces eso yo sí creo que también afecta y eso les hace deprimirse más. Ahora, el ir concientizando la realidad de lo que les ha sucedido mientras estaban en el episodio maníaco, pues evidentemente va a contribuir a que ese ánimo baje más aún. Y es peor si se han dado ese tipo de complicaciones sociales, familiares, que se dan con mucha frecuencia, que tú acabas de mencionar. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Así como mencionábamos los síntomas que se observa en el periodo maníaco, en la depresión vamos a tener baja energía, vamos a tener una tristeza profunda, una incapacidad de disfrutar de las cosas, una anedonia, enlentecimiento del pensamiento, sentimientos de culpa profundos e inapropiados. Hay un enlentecimiento del cuerpo, del intestino, de todo. Prácticamente es gente que no tiene ánimo para salir de la cama. Es gente que tiene un enlentecimiento de su pensamiento que les llama muchísimo la atención y que les impide incluso comunicarse adecuadamente. Todo esto con alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, alteración de la vida sexual de la persona. Es decir, es un cuadro muy grave que en algunos casos incluso llega también a producirse una psicosis. Como decía el doctor Gallegos, en esto el tono afectivo va a marcar el pensamiento. Entonces los pensamientos van a ser de que son del demonio, que son la peor cosa que hay en la humanidad, que son malos, que son los culpables de los males de la humanidad incluso. Entonces es un polo y otro polo que significan la enorme fluctuación del aparato afectivo que tiene nuestro cerebro. Claro, y esas ideas delirantes, esos delirios matizados por la baja del estado anímico, pues son realmente dramáticos y difíciles, ¿no? Hay sentimientos, delirios de culpa, delirios de condenación, delirios de ruina económica, pues y eso le hace más difícil el mantenerse en buenas condiciones. Entonces es una pérdida total, dicen, del tono vital, ¿no? Entonces, la persona no tiene ánimo de nada, como tú dices, pues puede pasar en la cama día y noche, sin dormir ni mucho menos, pero sin ganas de levantarse ni de hacer nada, sin disfrutar de nada. La familia puede, con muy buena intención, muy buena voluntad, querer animarle, querer estimularle, pero no, nada le llega, nada le satisface y simplemente está en su inhibición total, porque a veces llegan hasta una inhibición física, que están sin moverse, con pensamientos negros, con pensamientos pesimistas, con estos delirios, y tristes, sin disfrutar de nada. Pues absolutamente diferente al episodio anterior, pero tan malo y tan grave como el episodio maníaco, ¿no? Ahora, les hemos presentado los dos polos de la enfermedad. Entonces ustedes dirán, ¿cuál es la dificultad diagnóstica? O sea, está clarísimo. Un individuo que está eufórico un momento y que se cree enviado de Dios y que unas semanas, unos meses después es la maldad
engendrada en él mismo y ya no tiene energía para nada. Antes no necesitaba dormir, ahora no puede levantarse de la cama. Es facilísimo el diagnóstico y es cierto. Cuando hay ese cuadro así de claro, en lo que se llama trastorno bipolar tipo 1, yo creo que es relativamente fácil llegar al diagnóstico. Pero del trastorno bipolar existe todo un espectro, y se llama así, el espectro de la enfermedad bipolar, en donde pueden haber fluctuaciones o cambios entre estos dos grandes modelos que les hemos mostrado, que hacen que el diagnóstico pueda ser difícil. Otra de las cosas que dificulta es que muchas veces esta enfermedad debuta con depresión, y si no hacemos un adecuado análisis del cuadro, y si no hacemos una historia clínica detallada, tratando de recuperar información sobre la familia y antecedentes, probablemente creemos que es simplemente depresión y vamos a tratarle como depresión. Y he ahí una de las características particulares. Si tratamos a un individuo solamente con medicamentos para sacarle de la depresión, es decir, medicamentos antidepresivos, el riesgo de switch es alto. ¿Qué quiere decir esto? El cambio del un polo al otro que los antidepresivos provocarían. Claro, es que no es, el diagnóstico sería muy fácil si es que esto fuera uno tras de otro, o uno, dos de los mismos, uno el primero, otro después. Pero muchas veces pasa muchísimo tiempo entre uno y otro de estos episodios. Entonces tiene un episodio maníaco, se recupera, aparentemente queda muy bien, y muchas veces cuando uno hace la historia, inclusive si es que ha habido un primer episodio depresivo, muchas veces como que no le refieren o no tienen un recuerdo de eso, o la familia no se ha enterado. Entonces eso es lo que dificulta el diagnóstico, porque no es seguido uno tras de otro, ¿no? Hay periodos en los cuales también la persona permanece aparentemente estable. Puede tener ligeras variaciones, pero no más allá de eso. Pero hay otro trastorno bipolar, aparte del 1, que es el que más o menos dimos el esquema, que es el trastorno bipolar tipo 2. En este no se produce un estado de euforia que llega a la psicosis, no se produce la ruptura con la realidad. Se llama episodio hipomaníaco, o menos que maníaco, querría decir. Es algo que no logra vencer la ruptura con la realidad. El individuo está acelerado definitivamente, pero no tanto. El individuo tiene menos ganas de dormir, pero sí duerme. El individuo tiene una mayor velocidad de pensamiento y puede entrar en conflictos, pero no tanto como en la manía. Y estos sí se alternan con periodos depresivos que pueden ser mucho más frecuentes, mucho más largos y muy graves. Claro, aquí más llamativo sería la parte depresiva en este trastorno tipo 2. En el otro sí, como que es no tan intenso, como tú dices, de ahí el nombre de hipo, ¿no? Que significa que está por debajo del cuadro maníaco que habíamos descrito. Entonces, menos intenso, pero puede mantener las mismas características. Claro, el asunto de la hipomanía es algo más fácil de manejar. Estos pacientes, por ejemplo, podrían no necesitar hospitalización y podrían manejarse dentro de la familia. El lado depresivo podría ser muy grave y en un momento dado podrían también necesitar hospitalización, pero el lado maníaco es más benigno. Hay muchas consecuencias que pueden ser negativas porque también tienen alteraciones en el juicio y pueden entrar en gastos innecesarios o gastos desproporcionados, que es lo más frecuente, o conductas sexuales inapropiadas también. Sí, pero como que es un poco más ligero el asunto, ¿no? Entonces eso pues sí ayuda también a que se evite en algunos casos la hospitalización, al menos si es que hay una buena respuesta a los tratamientos, que realmente hay tratamientos muy eficaces actualmente, evidentemente que no funcionan en todas las personas. Eso hablaremos más adelante, por supuesto, en algunos de nuestros próximos programas, ¿no? Les dejamos un adelanto simplemente. Vamos a hablar del litio, que es una sal de la naturaleza que se utiliza con mucho éxito para tratar este tipo de pacientes. Les esperamos la próxima semana a que hablemos de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenos días.